Ahí va. Entonces, en el ejercicio 2, la idea es que si tenemos un D de esta forma, tenemos que darnos cuenta que es. Para eso usamos la memoria, si nos acordamos un poco de cálculo 2, o si no, bueno, podemos empezar a tirar puntos y ver qué figura forma. Realmente hay que tirar muchos puntos para darse cuenta que es una elipse, ¿no? Entonces, dos observaciones. Uno, el D es cerrado porque es la parte de adentro y el borde. El tema de acá tiene un menor igual. Entonces, a priori no podemos aplicar solamente lo que vimos en el práctico 1, que es lo de calcular extremos relativos y absolutos en un abierto de R2 o R3. Lo que podemos hacer es separar nuestro dominio D en el interior de D y el borde de D. Entonces el interior, que sería todo lo de adentro sin el borde, por definición es abierto, y ahí sí podemos aplicarlo en el práctico 1. Y por otro lado, en el borde es una curva, entonces como es una curva, usamos multiplicador de Lagrange. Entonces, separamos nuestro dominio en dos partes, en cada una trabajamos con un método y luego juntamos todo. Entonces, empecemos con el interior. El interior es poner la misma ecuación, pero con solamente el menor. Lo ponemos menor igual. Entonces, ¿se acuerdan cómo era para hallar extremos relativos u absolutos cuando teníamos un abierto? Ahí va. Primero hallamos los puntos críticos, que eso sería igual a 0. Entonces, vamos así. 1, hallar puntos críticos. La F era X por Y. Entonces, el gradiente de F va a ser Y por X. Esto es 0, 0, si solo si, X, Y es igual a 0, 0. O sea, lo que es importante ahora es fijar si este punto está en tu dominio. O sea, si está en el interior de o no. Si está afuera no hacemos nada, y si está adentro es un posible candidato. Entonces venimos, el 0, 0 está ahí. Entonces está en nuestro dominio D. Por lo tanto es un posible candidato. O sea, el único punto crítico que tiene en el interior, el único punto crítico que tiene la función, mejor dicho, está en el interior. Entonces no sirve. Voy a escribir eso como 0, 0 pertenece al interior, es un candidato extremo relativo. ¿Sí? ¿Hasta acá? ¿Todo bien? ¿Alguna duda hasta acá? Bien. Entonces, acá hay dos temas acá. Tendríamos que ver que realmente sea un máximo o un mínimo. Bien. Porque recuerden que estaba el otro caso que era un punto silla. Entonces, para eso, para determinar si es un máximo o un mínimo, habría que aplicar el criterio de la Hessiana. Esto es el tema de la Hessiana. Entonces, ¿qué hicimos en la primera parte? Bueno, hallamos los puntos críticos, nos fijamos que estuviera en el dominio que nos interesa, que es el interior.
del dominio en este caso. Y esos puntos son los candidatos a extremos en el interior. El tema que puede pasar que sea un mínimo, o sea, que sea un punto silla, perdón. Entonces, para descartar esos casos, aplicamos la hessiana. Entonces, todo esto sería trabajar con el interior del conjunto. Una vez que conseguimos eso, trabajamos con el borde del conjunto. Entonces, 2, el borde de D es el conjunto de los xy, tal que 5x al cuadrado menos 6xy más 5y al cuadrado es igual a 4. Ahora usamos la igualdad. Entonces recordad que esto era la elipse, o sea, el borde de la elipse. De hecho, la elipse. Una curva, así que para enfatizar que vamos a usar multiplicadores de Lagrange. Entonces, como siempre, para usar multiplicadores de Lagrange tenemos que tener otra función, que llamamos g por lo general. ¿Quién va a ser la función g acá? Tu frontera pasando el 4 para el otro lado, ¿no? Ahí va. 5x al cuadrado menos 6xy más 5y al cuadrado menos 4. ¿Todos de acuerdo con esto? ¿El resto? Entonces tenemos nuestras dos funciones. Lo que habría ahora que resolver es el sistemita de los gradientes. O sea, lo pongo en verde. Hay que resolver, o teníamos que resolver, gradiente de f igual lambda por el gradiente de g y g de xy igual 0. Que si lo ponemos en otro contexto queda y x igual lambda por el gradiente de esto es bien, y es x menos 6y menos 6x más 10y y luego la otra ecuación es 5x al cuadrado menos 6xy más 5y al cuadrado menos 4 igual a 0. Y bueno, ahora lo que podemos hacer es separar esta ecuación de acá arriba en dos. O sea, la de arriba es una ecuación vectorial. La podemos poner como dos ecuaciones escalares. Entonces nos queda y igual. Y es lambda x menos 6 lambda y. Ahora puedo dejar el lambda fuera. Lambda por 10x menos 6y. X igual lambda menos 6x más 10y. Y luego 5x al cuadrado menos 6 menos 6xy más 5y al cuadrado menos 4 igual 0. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Voy a poner acá que no puse. Cuando nos aparece los extremos en una curva, nos tiene que sonar a multiplicador de Lagrange. Entonces, resolviendo este sistema, lo que conseguimos son los puntos xy, ¿bien? Que son máximos o mínimos en la frontera o en el borde.
en el borde de D. Entonces, ahora hay que hacer un argumento de algún tipo que ya hemos hecho. Tenemos varios candidatos en el borde, varios candidatos en la frontera, borde, varios candidatos en el interior, perdón, y varios en el borde. Hay que usar alguna propiedad que tiene el dominio y la función para poder asegurar algo. Así expreso. Bien. O sea, básicamente hay que ver si podemos asegurar la existencia de los máximos y mínimos. Vuestras. Entonces, como la función es continua, pues es producto de funciones continuas, y el dominio es acotado y cerrado, por lo tanto compacto, Weierstrass nos dice que la función tiene máximos y mínimos. Entonces, tenemos un posible candidato acá en el interior. Lo que hay que ver es que realmente sea un máximo, un mínimo, no sea un punto silla. Y luego tenemos otros candidatos en el borde, que salen de resolver esto. Entonces la idea es que una vez que tenemos todos los candidatos, evaluamos en todos, el más grande va a ser el máximo, el más chico va a ser el mínimo. Absolutos en esa región. Entonces, una vez tenemos todos los candidatos, como por Weierstrass, sabemos que la función alcanza su máximo y mínimo en D, basta con evaluar en todos los candidatos el más grande es el máximo, el más chico es el mínimo. Bueno, para resolver el sistema hay muchas posibles maneras de hacerlo. Una manera sería despejar lambda, por ejemplo, la primera. Para eso tenés que tener en cuenta que 10x menos 6y no puede ser 0, ¿no? Si no, no podés despejar esa lambda. Para hacer eso, lo haces, el tema que después tenés que chequear que el punto que estás, esto es una recta, ¿no? Estás considerando que esa recta no la estás considerando. Entonces tenés que ver si esa recta no corta tu elipse, porque si no te estarías perdiendo posibles puntos. Perdón, se me fue. ¿Qué pasó? Uh. Bien, no se borró nada. Ya vuelvo a decir lo que estaba diciendo. Entonces, si de acá quisiéramos despejar lambda, entonces 10x menos 6y es distinto de 0. Si no, no puedo despejar lambda de ahí. Ahora, 10x menos 6y es una recta. Entonces tenemos nuestra elipse. Es una recta que pasa por el origen aparte. Porque cuando ponemos 0, 0 es una solución a esta recta. Entonces es una recta que pasa por el origen, no sé qué dirección tiene, pero en particular corta nuestra elipse en dos puntos. Entonces estos dos puntos no los estás viendo si vos despejar lambda de acá. Entonces sí, podés despejar el lambda de acá, haces toda la cuenta, al final tenés que evaluar estos dos puntos extras. Porque ahí no existiría una cuenta para ver si fuese máximo o mínimo. Esta sería la recta 10x menos 6y igual 0. Y si la despejada acá es similar, si despejas el lambda de acá, tenés que pedir que menos 6x más 10y sea distinto de 0. Eso te va a dar otra recta que nuevamente pasa por el origen. No sé cómo es, pero pasa por el origen. Entonces tenés dos puntos nuevos en los que luego tendrías que evaluarlos. Entonces, sí, podés despejar los lambda, haces toda la cuenta, hallar los posibles puntos, después te van a faltar esos 4 puntos. Entonces, esos 4 puntos los evalúas directamente, porque como son finitos, no pasa nada. ¿Respondí la duda?
¿Sí? No, yo estoy respondiendo a Marco que me preguntó si en este sistema se puede despejar lambda de las dos ecuaciones, igualar los lambda, ¿no? Porque lambda es igual a lambda. Entonces ahí tienes una relación entre x e y, luego despejar y en función de x, supongo, y ponerlo en la ecuación de abajo. Entonces, yo digo que sí, que esa es una manera. Lo que pasa es que para poder despejar lambda hay que asegurar esto, estas dos condiciones. Si no, no podemos pasar dividiendo esto. El problema es que estas ecuaciones contienen puntos de la elipse también. Porque son rectas que pasan por el origen y por lo tanto cortan nuestra elipse. Entonces, estos puntos, que son estos 4 puntos de acá, no los estaríamos considerando si hacemos eso. Entonces está así, lo podemos hacer, haces todo el tema de multiplicador Lagrange, el tema que al final tenés que estos 4 también son candidatos a priori, porque no, con el método este no sabes todavía si lo son o no. Total, como lo arreglás, bueno, y evaluás f en cada uno de estos puntos y tal, y solamente es como candidato, digamos, posible candidato. Cuando haces la tablita de los x y los valores de f, y evaluás en esos 4 también. Y claro, para evaluar estos puntos hay que hallar la intersección de las rectas con la elipse. Que yo sé, para eso, por ejemplo, puedes despejar x en función de y, luego venís a la ecuación de la elipse, vas a conseguir una ecuación para x, perdón, para y, porque despejamos x en función de y, vas a obtener dos valores de y, uno negativo y uno positivo, eso tiene que ver con que uno está arriba o uno está abajo, o uno está a la derecha o está a la izquierda. Y luego, como acá arriba tenías x en función de y, también lo tenés el x. ¿Quieren que anote eso? O sea, recuerden que hallar intersecciones de cosas es resolver el sistema de ecuaciones. Porque quiere decir que todas las ecuaciones se cumplen a la vez. Voy a poner así. Para hallar los puntos de corte entre las rectas de la elipse, basta con x en función de y de x, eso es como quieran, no cambia nada. Y la ecuación de la recta, de la ecuación de la elipse. Entonces, si hacemos eso, por ejemplo, despejo x en función de y, de la ecuación de la recta, de la verde, por ejemplo, para hacer una. O sea, de la verde, de la roja, mejor dicho. Entonces me va a quedar x es igual a 6 décimos sobre 10. Sobre y. Ah, perdón, 6 décimos por y. Entonces ahora vengo y lo pongo esto en la ecuación de elipse. Entonces me queda 5 por 36 sobre 100 y al cuadrado menos 36 sobre 10 y al cuadrado más 5 y al cuadrado menos 4 igual a 0. Entonces ahora lo que hago es despejar y de acá. O sea, puedo hacer como un denominador acá si quieren, sumar todos, acá factor común y paso el 4 sumando y paso dividiendo toda la constante. Entonces, despejamos y despejamos y observar que obtenemos dos valores por el tema del más menos raíz cuadrada. O sea, cuando saquemos el cuadrado obtenemos más menos la raíz de algo. O sea, de 4 va a quedar 4 sobre algo. 4 sobre una constante que sale de esa cuenta. Entonces después venimos, una vez que tenemos el i igual eso, el i igual esto, bueno, con un i obtenemos un x, con el otro i obtenemos el otro x. Y ahí tenemos los dos puntos de corte, que serían este y este. Luego hacemos lo mismo con la otra ecuación, obtenemos los otros dos puntos de corte.
Entonces tendríamos estos 4 puntos como candidatos, el punto que hallamos acá y los puntos que salgan de resolver el sistema este de acá. Suponiendo, claro, o sea, con el método ese que dijeron, igualar los lambdas y después venir acá. ¿Se entiende la idea? Sí, ya abajo. Ahí o más abajo. Entonces, sí, ustedes siempre pueden suponer que algo distinto de cero para poder dividir entre eso. El tema que tienen que ver siempre es que ahí no se estén perdiendo soluciones, no posibles soluciones. Bien. Sí, Bruno, decime. 7. ¿En dónde? Puede ser. ¿Dónde? ¿Arriba? ¿Dónde? Cuando despejas X, Ajá. tipo, ¿lo sacaste de qué ecuación? Ah, está, nada, 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 nada. Acá. Espera. Bien, 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 sí, nada. Gracias. Bien. ¿Dudas sobre esto? Bueno. Tienen que terminarlo, ¿no? Vieron que yo les conté cómo sería, pero recuerden que falta acá en la parte uno verificar que sea máximo o mínimo esto realmente, el 0, 0. Bien, porque por ahí es una silla. Después en la parte 2 hay que resolver el sistemita este, suponiendo esto si quieren, o de otra manera, como quieran, y conseguir todos los puntos. Después, sí, una vez que están todos los puntos, evaluamos. Eso sería el ejercicio 2A. El ejercicio 2B es igual, simplemente es otra función y otro dominio, pero misma historia. Trabajamos con el interior de este dominio, ahí usamos punto crítico y hessiana, y luego trabajamos en el borde, ahí usamos multiplicadores de Lagrange. La misma historia. El ejercicio 3 va por el mismo camino. Primero nos pide hallar los extremos relativos de esta función en todo R2. Entonces, ¿eso cómo lo podemos hacer? Hallar los extremos relativos de una función en todo R2. Como el práctico uno. Ahí va, como en práctico 1. O sea, eso es puntos críticos y hessiana. Luego en la parte B nos pide hallar los extremos relativos de f condicionados por esta curva, que de vuelta es una elipse. Entonces, ¿eso cómo lo podemos hacer? Multiplicadores de Lagrange. Ahí va. La parte B usamos multiplicador de Lagrange. Cuando aparezca condicionados y aparece una curva, es decir, no es igual, multiplicador de Lagrange. Parte C, hallar los extremos relativos de f condicionados por, y ahora no es una curva, sino que es como una curva con relleno, que tiene el menor o igual. ¿Y ahí cómo hacemos? Lo que hicimos recién. Claro, lo que hicimos recién. Ya, en realidad usamos las dos partes anteriores, ¿no? Porque supone que en la parte A hallamos todos los puntos críticos de F y los clasificamos. Entonces, ya sabemos si alguno cae acá adentro o no. O habría que chequear si quieren si alguno cae adentro o no. Con la parte B hallamos los extremos en el borde. Y luego en la parte C juntamos todo. Como sabemos, de vuelta, como sabemos que esto es compacto y la F esta es continua, entonces por vuestras alcanza el máximo y el mínimo. Y bueno, la historia de siempre, hacemos la lista de los posibles candidatos, evaluamos, el más grande es el máximo, el más chico es el mínimo. Bien, misma historia acá. Otra función, otro dominio, misma historia. O sea, hay que ver bien que este dominio. Estos son dos rectas.
Habría que ver si queda acotado ese dominio. O sea, cerrado va a ser. El tema es ver si queda acotado, para ver si es compacto, para ver si podemos aplicar vuestras. Déjenme dibujarlo a ver si es o no es. Es el ejercicio 4. Es el D. Son los x, tal que 2x más y es mayor o igual a 0, e y es menor o igual a 0. Bien. Entonces, pues seguramente lo sea porque le está pidiendo extremos absolutos. Y si no tienen Weierstrass, eso no es fácil. Entonces x más y es mayor o igual a 0. Eso es una recta que pasa por el origen. Porque si yo pongo 0, 0, o sea, esto es una región, mejor dicho, no es una recta. Tiene una recta para un lado. Pero la recta pasa por el origen y, por ejemplo, cuando x vale 1, ¿no? Tenemos esta ecuación. Entonces x más y igual 0. Cuando x vale 1, y vale menos 2. ¿Dije bien? Sí, porque me queda x es menos y sobre 2. Entonces, cuando x vale 1, y vale menos 2. O sea que la recta esa pasa por acá. A ver si me sale. Bueno, horrible recta. Bueno, no quedó tan bien. Tendría que pasar por el origen. Vamos a hacerlo así. Hacemos acá. Ni siquiera así pasa por el origen. Bueno, supónganse que eso es una recta. Sería esta que está acá. Entonces habrá que determinar qué lado estamos, ¿no? Cuando tenemos un mayor igual o menor igual, estamos o de este lado o de este lado. Entonces hay que determinar eso. ¿Qué les parece a ustedes? Como si agarramos un punto cualquiera, para que 2x más y sea mayor o igual a 0, tenemos que estar a la derecha o a la izquierda. La derecha, ¿no? Por ejemplo, agarramos un puntito acá, x e y son positivos acá. Entonces 2x más y me da positivo, mayor a 0. Acá justo x es negativo, pero bueno, justo en esta recta vale 0. Acá x es negativo, pero y es lo suficientemente grande para ganar esta ecuación. Entonces lo que nos queda es que la primera región es esta. Luego la otra es y igual a 0. Eso es esta recta que está acá. Es esa recta. Y nos pide lo que son y menor o igual a 0. Entonces eso me queda esta parte de acá. Entonces nuestro dominio sería la unión de esta recta, la unión con esta recta y además todo lo que está acá adentro. Que ojo que no es acotado. Es cerrado sí, pero no es acotado. Entonces, bueno, una vez que tenemos el dominio, lo de siempre. Aplicamos Weierstrass, perdón, Weierstrass no podemos aplicar, justo acá aplicamos puntos críticos y Hessian acá adentro y aplicamos multiplicadores en las dos curvas. O sea, lo podemos hacer por separado. Aplicamos en esta curva y aplicamos en esta curva. Y ahí hallamos todos los posibles puntos. ¿Se entiende la idea? Lo que hay que tener cuidado a priori acá es cuando aplicamos los multiplicadores de Lagrange en las dos curvas que son el borde, hay que verificar que sea un máximo o un mínimo.
porque como no podemos aplicar Weistra, no sabemos si se alcanzan. Para esos puntos sillas también. Entonces hay que verificar eso. Como hicimos en el práctico, en el ejercicio 1 del práctico, ¿se acuerdan? Que veníamos a la definición de lo que era un máximo o un mínimo. Y a partir de eso, veíamos si el punto que hallamos era el máximo o un mínimo. Y me estoy acá. Como no es compacto, no tenemos derecho a decir que va a alcanzar sus máximos o mínimos, entonces hay que chequearlo. Hay que verificar que realmente se alcance. ¿Duda de esto? Yo, una consulta. Sí. Viste que ahí dijiste que no sirve Weierstrass. Sí. ¿Cómo sabemos si no uso un punto silla? Tipo haciendo con multiplicador y Lagrange, no sé, ponerle un ejemplo raro, yo qué sé. No sé si me Tenés que ir a la explico. definición de lo que es un máximo o un mínimo y probarlo a mano. Por eso digo que es como Ah, si bien, bien. en el ejercicio 1 parte A. Justo nos pasaba eso porque Sí, que era a, era la misma historia, a la prueba. pulmón nomás. ¿Eh? A pulmón nomás, sí. Sí, Con fuerza y para adelante. exacto. Qué feo. Bueno, Profe, y si lo probás con la definición y sabes que no te da ni máximo ni mínimo, entonces ya tenés asegurado que es punto silla, ¿verdad? Exacto, o sea, si no es ni un máximo ni un mínimo, puntosillo. O sea, hay Ah, tres bien. posibilidades: máximo, mínimo, Sí, sí, silla. sí. Entonces, o sos un máximo, o sos un mínimo, sos una silla. O bueno, puede pasar que la derivada no exista, ¿no? Ahí no sos nada, digamos. Ahí te vas a infinito y bueno, no, capaz se podría decir que ya es hacer algo, pero igual la función acá creo que era linda. O sea, bueno, no es tan linda. 6 puntos acá donde la derivada de esto no existe, ¿no? Está al dividir acá. Cuando hagamos la derivada, esto no queda al cuadrado si quieren. Entonces los puntos que están acá no rompen todo. Entonces hay que tener cuidado con eso. Por ejercicio 5, misma historia. Ahora tenemos una función de tres variables. Por lo tanto, nuestra región no va a ser una curva y su relleno, sino que va a ser una superficie y su relleno. Entonces habría que ver quién es esto. Y justamente la sugerencia es entender previamente qué es eso. Vamos a intentar hacer eso y después ustedes lo siguen. O sea, la historia es siempre la misma: separar en borde y interior. El tema es entender bien qué es el dominio entero ese. O sea, en dónde estamos trabajando. Ejercicio 5. El D son los X y Z, para que X al cuadrado más Y al cuadrado menos Z al cuadrado, perdón, menos 2Z al cuadrado es menor o igual a 0. X más Y igual más Y más 4Z más 4Z menos 4 menor o igual a 0. Y Z mayor a 0, mayor o igual a 0. Entonces hay que entender qué es eso. Vamos a hacer un gráfico. Entonces, X y Z. Déjenme dibujarlo de otra manera esto, para hacer más fácil el gráfico. X y Z. Bien. Entonces, por ejemplo, ¿qué es esto que está acá? O sea, igualdad a 0 si quiero, ¿no? Primero veo cuál es la superficie y después veo el signo. O sea, si es menor o igual o mayor o igual. Pero si lo igualamos a 0, ¿qué nos da? ¿Se dan cuenta qué es eso?
lo que pueden hacer es intentar despejar una variable en función de las otras y ver qué es. Entonces, por ejemplo, si despejamos z, z nos queda más menos la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado sobre la raíz de 2. O sea que en realidad no es que la raíz de todo, pero la raíz de todo es la raíz. Podemos separar en dos partes. Entonces para cada xy tenemos dos alturas, una arriba y una abajo. ¿Y esto que está acá qué es? Todo el dominio es como un cono doble, ¿sí? Pero por eso digo, porque esto es la distancia al origen. Distancia al origen. Entonces, ustedes le dan un z, y todos los xy que cumplen eso son una circunferencia. El tema es que para este z también tenemos la parte de abajo, porque también tenemos la solución negativa. O sea, ya vamos a tener otra circunferencia igual a esa, a la misma altura, pero negativa. Pero mira, fea. El tema está en que cuando hacemos todo lo que nos hace un conito doble acá. Tendría que pasar por el origen. Bueno, esa circunferencia quedó horrible. Déjenme hacerlo de vuelta. Pero se entiende la idea. Es como un cono que tenemos arriba y abajo, de ambos lados. Y esto sigue, ¿no? Hasta infinito. No es que termina ahí. Acá tenemos la otra circunferencia. Entonces la pregunta ahora es, ya que tenemos el que tiene igual, es, este signo, ¿es el lado de adentro o el lado de afuera del cono? No es un círculo, digo, la expresión está con el menor igual. O sea, cuando ponemos el igual, esto no es del cono. La pregunta ahora es, cuando ponemos el menor igual, ¿eso nos da la parte de adentro o la parte de afuera del cono? O sea, la parte de adentro sería esta, la parte de afuera es esta. Va adentro, ¿no? Para ver eso lo de siempre, o sea, ven, agarran un punto y ven qué pasa. Por ejemplo, si agarro el punto 1, 1, o sea, x1 e y1, entonces el z tiene que ser más o menos 1. Entonces, tiene que ser este punto o este punto. Entonces, me queda la parte de adentro. ¿Esto lo vieron en cálculo 2? ¿Cómo darse cuenta de estas cosas ahora? Es todo nuevo. ¿Qué dicen? ¿Lo vieron alguna vez? O sea, díganme, porque capaz que nunca lo vieron y... Ah, lo vieron, sí. Ya. Bueno, entonces va a tener que empezar a practicar con eso. O sea, la gracia es esa, ustedes agarran un punto, fijan un x y, por ejemplo. Eso le va a dar un z. Dos z en realidad, porque es más o menos, ¿no? Acá está la ecuación. Ustedes fijan un x y un y, eso le va a dar dos z. Entonces ven dónde caen esos puntos. Lo que pasa es que como es menor o igual, de un lado es menor o igual, otro lado es mayor o igual. Entonces no puede pasar que este punto caiga acá y que otro caiga afuera. O sea, si uno cae adentro, caen todos adentro, y si uno cae afuera, caen todos afuera. Entonces alcanza a ver dónde cae un punto. Y después el resto como que acompaña eso. Porque justo en la superficie del cono es cuando vale cero. Y del otro lado cambia de signo.
Entonces, para mantener el signo tiene que estar en un lado o en el otro. Así que es eso, alcanza a comer un punto y después el resto está en el mismo lado donde está ese punto. Entonces hasta ahora con la primera ecuación tenemos como la parte de acá adentro. Bien. La segunda ecuación, ¿qué es? O sea, si ponemos igual a 0, ¿no? Igualando eso a 0. ¿Le suena de algo? O sea, esto es la ecuación de un plano cuando igualamos a 0. O sea, cuando en vez de menos igual ponemos la igualdad, es la ecuación de un plano. Que habría que ver bien cómo queda. Pero, a ver. Dejo x. Cuando x vale 0, y vale 0. Entonces z vale 1. O sea, ¿qué pasa por acá? Cuando y z valen 0, entonces x vale 4. Pasa por acá. Cuando x y z valen 0, entonces y vale 4. Pasa por acá. Es un plano que pasa por esos tres puntos. No sé cómo dibujarlo bien. O sea, lo que importa es que es un plano ahí. O sea, el plano es infinito, ¿no? Estoy dibujando una parte de plano. Lo importante es que acá corta esto en algún lado. Sería algo más así el corte. Acá queda la parte de atrás. No sé si se entiende el dibujo, son muchas rayas. Pero después encontré cuál era ese corte. Voy a borrar esto. Bueno, eso no puedo quedar. Con un rosado el corte del plano con el cono. Sería algo del estilo así. Entonces, eso de ahí es el corte del plano con el cono. Seguramente tenga otro corte acá abajo. A ver, no puedo tener otro corte acá abajo. O sí. Bueno, depende que esté inclinado este plano, pero igual no importa. No importa por la otra ecuación que tenemos, ¿no? Entonces, ahora la misma pregunta. El igual es el plano. Tenemos que ver qué es el menor igual. ¿Es del plano para acá afuera de la pantalla, digamos, o del plano para adentro de la pantalla? El tema es que es para adentro de la pantalla. Entonces, hasta ahora lo que tenemos es... ¿Cómo lo hago? ¿Sí? Tenemos esta parte del cono. Bueno, acá abajo quizás tenga algo también. ¿Me van siguiendo? No es necesario trabajar con el dominio, o sea, dibujarlo. El tema es que te ayuda mucho a ver dónde hacer las cosas, ¿no? O sea, al final y al cabo las cuentas las tenés que hacer con las expresiones. Para usar multiplicador y Lagrange tenés que usar las expresiones. El tema es que si no entendés qué te están diciendo esas expresiones, muy difícilmente hagas bien los multiplicadores de Lagrange. Bueno, eso no quita que se pueda hacer sin hacer todo el dibujo. Bueno, ahora tenemos eso. Y nos falta ver la última ecuación. La última ecuación es z mayor o igual a 0. Entonces eso nos da un plano, que es el plano z igual a 0, que es lo mismo que el plano xy. Ese es el plano que está acá abajo, digamos. Y nos dice que tiene que ser mayor o igual. Entonces estamos en la parte de arriba, o sea, nos quedamos con la parte de arriba. Entonces la intersección de esas tres cosas es nuestro dominio. Por lo tanto, nuestro dominio simplemente... Otra vez se fue lo verde. Nuestro dominio es esto que está acá. Lo que hay dibujado hoy, con otro color. Naranja.
tampoco se ve mucho. Celeste. Vale. Eso en celeste de nuestro dominio. ¿Sabes? Como la parte dentro de un cono que tiene aparte z positivo por esta última, pero aparte está por abajo de este cono, de este plano, perdón, que es como que le hace una tapa ahí. Me dije que tenía que pasar por el punto verde el plano y no lo dice, pero bueno. Entonces ahora es lo mismo. Primero trabajamos en el interior de D. Para eso, puntos críticos y hessiana. O sea, hallamos los puntos críticos. Primero al aplicar la hessiana, fijamos si cae acá adentro. Caer acá adentro es cumplir las tres ecuaciones a la vez. Si cae adentro, entonces vemos si es un máximo mínimo con la hessiana. Si no cae adentro, ya lo descartamos, porque no nos interesa. Y luego tenemos que empezar a aplicar multiplicadores de Lagrange en cada una de las partes. O sea, tenemos como esta tapa, ¿no? Que es la que nos da el cono. Esta tapa de acá, que queremos aplicar multiplicador de Lagrange, es la ecuación del cono y la ecuación del plano. Entonces aplicamos multiplicador de Lagrange con estas dos ecuaciones. Por otro lado tenemos este bordecito de acá. O sea, este borde con toda esta superficie. Y eso simplemente es esta parte. Entonces tenemos que aplicar como dos veces multiplicador de Lagrange. Uno solo con la ecuación del cono y otro con las dos. Teniendo en cuenta esto, ¿no? Esto siempre hay que tenerlo en cuenta, que es que el z sea mayor a 0. Mayor o igual a 0. Entonces, bueno, las cuentas por ahí se complican un poco, pero la idea es la misma de siempre. Separar en dos partes. El borde y el interior. En el interior hacemos práctico 1. En el borde, multiplicadores de Lagrange. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Voy a dibujar el dominio como queda al final. Nos quedó algo del estilo un conito así. Pero acá no es redondo, sino que es como una elipse mega chanfleada. Como... algo así es el dominio. Ahí no quedó muy bien el dibujo, pero la idea es que sea algo así. Esto es 3 dimensiones. Entonces D es el interior de D más el borde 1 si quieren. Bueno, más esto, más el borde, el interior más el borde. Ahora el borde lo podemos considerar como la superficie 1 más la superficie 2. O sea, la superficie 1 sería la tapa, por ejemplo, y la superficie 2 sería la cara lateral. Entonces, en definitiva, tenemos que D es el interior más una superficie más otra superficie. Entonces, interior, puntos críticos. Superficies, Lagrange. ¿Se entiende la idea? Sí, profe, el z igual a 0 o mayor a 0, no sé. Ajá. Eso tipo, al momento de trabajar con el sistema de ecuaciones, ¿lo considerás? Porque, O sea, lo o tenés que sea, tener en cuenta, no sí. sería. ¿Cómo? Que siempre lo tenés que tener en cuenta en todos los sistemitas. Porque si no, o sea, si vos trabajas, por ejemplo, cuando trabajes con el cono, o sea, para ver la cara lateral, si no ves que el z sea mayor o igual a 0, estás trabajando con esta parte también. Y esa parte no te interesa. Porque solo estás en la parte de arriba. ¿Se entiende? Y la otra también, porque por ahí este plano habría que dibujarlo bien, también corta acá abajo el cono. Entonces también es importante que el z sea mayor o igual a 0. Eso lo pones en todos los sistemitas, digamos. Ahí va, pero cuando vas a trabajar con las curvas, tipo en las curvas vas a tener
la superficie uno y la superficie 2 nomás. Tipo como funciones G, ponele, Claro, pasa que la ¿no? superficie uno te la dan 2G, la superficie 2 te la dan a priori una G, 2G también. O sea, superficie uno te dan 3G si querés. Te la da que el Z sea positivo, te la da estas 3G. Que el Z sea mayor o igual a cero. Y después querés hallar el corte del cono, que el cono es poniendo igual, eso sería tu G1, con el plano, que el plano sería el igual, y eso sería tu G2. Entonces ahí tenés la G1 y la G2. ¿Se entiende? Está bien. Si querés, esta condición no la pones en el sistema, pero siempre hay que chequearla que se cumpla. O sea, vos después que haces todo el sistema, que hayas el punto, bueno, tenés que fijar, si el Z es mayor o igual a cero, te quedás con él. Si el Z es menor a cero, te quedás con él. Porque no está en la región que querés. Está bien, impecable. Bien. Bueno, lo que tiene que ver justamente este dominio también es compacto, porque es cerrado y acotado. Entonces, Valley Weierstrass, entonces la historia de siempre, lo que tienen que hacer es hallar todos los puntos críticos en el interior, aplicar Lagrange en los bordes, que en este caso van a ser superficies, y después evaluar en todos. Ahí tienen el máximo y el mínimo. Entonces, déjenme poner eso. Observar que esté cerrado y acotado. Y bueno, F es continuo, hay que ver dónde, ¿no? F, bueno, este es continuo en todos lados. No está dividiendo nada. F es continuo. Entonces, podemos aplicar Weyers. ¿Dudas sobre este ejercicio? O sea, queda para hacerlo. Yo le ayudo un poco con la sugerencia que da. Bueno, seguimos entonces. El 6 ya había aparecido, creo, en el práctico anterior, en el 1, parece. El chiste es interesante. No sé si se acuerdan, pero eso es una fórmula que veían en álgebra lineal 1, como era calcular la distancia de un punto en plano. Bueno, la cosa interesante es que usando lo de mínimos condicionados, poder llegar a la misma fórmula. Entonces, el ejercicio 8 se trata de eso, de llegar a la fórmula de distancia de un punto del plano usando mínimo condicionado, o extremos condicionados. Luego, el 8 y el 9 son para hallar máximo y mínimo distancia de una curva al origen. Entonces, la pregunta es, la función g va a estar dada por la curva, la función f, ¿quién es? ¿Se os ocurre? La función distancia, no. ¿Cómo es la función de f? La norma. Ahí va. Para, para el 8. La distancia al origen es la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado, que es justamente la norma. Esta es la norma de x. Ahora, habrá otra función similar a esta, pero más fácil, que nos sirva también.
¿Tiene la pregunta? Pero esto tiene una raíz, que si tomamos como f esto hay que empezar a derivar la raíz y van a aparecer cosas dividiendo, hay que tener cuidado. O sea, queremos calcular la distancia. ¿Con qué otra cantidad podríamos trabajar de manera que la función nos quede más fácil? ¿La distancia al cuadrado te sirve de algo? Ah, eso, esa es la idea. Podemos usar la distancia al cuadrado, pero podemos usar la distancia al cuadrado. O sea, luego tenemos que acordarnos que estamos usando la distancia al cuadrado y cuando terminemos el ejercicio, aplicamos la raíz. La distancia al cuadrado simplemente es cuadrado, x al cuadrado más y cuadrado. Es decir, nuestra f es eso, f de x y es x al cuadrado más y al cuadrado. Hay que tener cuidado después. Ojo, analizar las cuentas, y recordar aplicar la raíz. Nosotros queremos la distancia, no la distancia al cuadrado. Entonces hacemos todas las cuentas con la distancia al cuadrado. ¿Por qué? Bueno, porque es más fácil, le sacamos la raíz de encima. Pero bueno, cuando lleguemos al resultado, lleguemos al número, ahí tenemos que aplicar la raíz. ¿Se entiende? Entonces, para el ejercicio 8 y 9 le das eso. Si tienen una curva, tienen que ver qué es esa curva, si quieren, no es necesario, pero para tener una idea de lo que está pasando. Y quieren hallar la distancia del origen. En el 9 es igual, solo que ahora tiene una superficie. O sea, la misma función, solo que agrega una coordenada z. Va a ser x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado. Pero misma historia. ¿Dudas sobre el 8 y el 9? Bueno, el 10 es similar, pero cambia un poco la historia. Porque el 10 le pide hallar la distancia de una elipse a una recta. Es más al origen. Ahora es una recta. En particular, la recta es linda, digamos, porque es recta, entonces esa función es linda las cuentas. Entonces, para este les recomiendo hacer el dibujo de la elipse, hacer el dibujo de la recta. Recordad que la distancia se define como la distancia perpendicular, es decir, hago un dibujito. La distancia entre algo, una curva y una recta. Bien, agarramos un punto y la distancia que forma 90 grados con la recta. O sea, es como agarrar una recta y forma 90 grados, ¿verdad? Entonces, esta es la distancia, a ese punto. Entonces, la función distancia ustedes tienen que tener en cuenta eso. Tienen que tener en cuenta que tiene que formar 90 grados. O sea, podría tener otra cosa, se le forma como un triangulito, por eso no es 90 grados, pero casi. Entonces, esta es la misma historia. En ese ejercicio tiene una elipse y por allá en algún lado tiene una recta. Entonces, bueno,
La distancia de esta sería horizontal, sí, pero la distancia de acá no tiene por qué. La distancia de acá, pasa que la recta no es horizontal tampoco, no es así. Bien. Son todas como paralelas estas líneas. Agarra otro punto y tiene la distancia. Entonces la gracia es hallar la función que le da eso, le da ese número. Que dado un punto de la elipse, les da la distancia a la recta. Una vez que encuentra esa función, se pueden pensar así con triángulos rectángulos y sale bastante rápido. O sea, no es muy complicado. Tiene su parte geométrica que entender, pero no es muy complicado. Y una vez que tienen las funciones, aplica el multiplicador de la rancha. Quiere minimizar la función y la elipse. ¿Se entiende la idea? Respondan ahí, o sea, si no entendieron, díganme que no les explico de vuelta. Y si entendieron, digan que sí. Algo responde. El resto, no. Lo que sí quiero hacer es un ejercicio opcional que me pareció interesante para mostrar cómo, cómo se usa esto en la vida real, digamos. Que es el ejercicio 11. En la parte A dice, se desea construir una caja de cartón. No dice la forma, pero bueno, para simplificar un poco vamos a suponer que es un prisma, la caja, bien, o sea, la superficie del prisma. Entonces dice, se desea construir una caja de cartón, la agrego yo de forma prismática, de manera que su superficie S, su superficie AS, es constante. ¿Por qué es constante? Bueno, porque la cantidad de material fijo es constante. Entonces la idea es dar el largo, el ancho y la altura para que, manteniendo la superficie constante, el volumen sea máximo. ¿Se entiende el problema? O sea, tiene una cantidad fija de cartón, poner y quieren construir una caja prismática tal que el volumen sea máximo. Entonces, bueno, para eso hay que hallar cuánto tendría que ser el largo, la ancho y la altura para que encierre el mayor volumen posible. Entonces, vamos a hacer así. Este ejercicio era el 11. Ejercicio 11. Tenemos una cantidad de cartón, por lo tanto, la superficie de la caja es constante. Queremos hallar el largo, el alto y el ancho para que el volumen sea máximo. ¿Sí se entiende? Ya tenemos una caja prismática, se me sale el dibujo. Ya.
Bien. ¿Se entiende qué es lo que queremos? Es importante esta condición. La superficie de la caja es constante. Vamos a poner el nombre de estas cosas. Vamos a decir que esto es el alto, le voy a poner H, la altura, esta cantidad acá. Este puede ser el ancho y este puede ser el largo, por decir algo. O sea, no importa la letra que pongamos, simplemente para decir un poco de cosas. Entonces, si nosotros queremos una función que sea la superficie, es decir, la S de H, A, L, que me dé la superficie. ¿Cómo es la superficie de una caja prismática? O sea, la superficie de un La prisma, intersección de planos. no, pero la cantidad de la superficie, el número de superficie. Es la suma del área de las caras, ¿no? O sea, tengo el área de esta cara, Ah, sí, el sí, área de sí. esta cara. Entonces, como tengo caras repetidas, o sea, tengo dos cuadraditos, dos de este lado y dos de este lado, va a aparecer un 2, y me va a quedar. El área de esta cara es H por A, el área de la cara de abajo y la de arriba es L por A, y el área de la cara del costado y la de atrás es H por L. Entonces, esa es mi superficie. Yo quiero que esto sea constante. Esto es cero. Yo puedo mover H y L, pero de manera que sea constante. Y si yo quiero el volumen, ¿cómo es el volumen de un prisma? H por A por L. Ahí va. Largo por ancho por altura. Entonces ya tengo mis dos funciones. Yo quiero minimizar la función volumen con la condición de que la superficie sea constante. Entonces, de acá arriba lo que puedo hacer es una nueva función. Ahí sale el prisma. Voy a poder hacerlo así. Una nueva función voy a hacer acá. Voy a ponerle G de H a L va a ser 2 HA más LA más HL menos S0. Menos S0. O sea, es como la S, la función S menos la constante S0. O sea, esto es igual a 0. Siempre. Porque justamente esto está acá es S y eso vale S0. La idea es usar multiplicador de Lagrange ahora. Las condiciones son que el gradiente de V sea igual a lambda por el gradiente de G y que G de H a L sea 0. Esta condición nos está diciendo que la superficie, por tanto la cantidad de cartón es constante, y con la condición de arriba vamos a maximizar el volumen. Entonces, esto se transforma en la primera coordenada, me queda AL es igual a lambda, y tengo que derivar esto respecto a H. Me queda 2 lambda por A más L. Luego, HL es 2 lambda, y deriva respecto a A, entonces me queda H más L. Luego, HA es 2 lambda, se divide respecto a L acá arriba, y queda A más H. Y por último la ecuación de hoy, la que es 2 veces AH más HL más AL
menos S0 es igual a 0. ¿Sí? ¿Me van siguiendo?